Hola, mi nombre es Daniel Bernal y hoy tendremos una charla sobre la infección por virus de hepatitis B. El contenido de la presente es una revisión bibliográfica y por ello está sujeta a observaciones y adaptaciones, dados los avances constantes en investigación relacionadas a la infección por virus de hepatitis B. Con respecto a los objetivos de esta charla son el abordaje de los aspectos básicos de la infección por virus de hepatitis B, tratar los mecanismos del daño hepático, hablar sobre los principales factores de riesgo y poblaciones clave, hablar sobre el diagnóstico de la infección por virus de hepatitis B y también sobre las opciones de tratamiento. Con respecto al virus de la hepatitis B, este pertenece a la familia Hepatnaviridae. Se trata de un virus de ADN de tipo circular. La cadena es parcial. Consta de 42 nanómetros y en su porción interna se encuentra la nucleocápside, que está formada por el antígeno core, y también podemos encontrar en la parte interna del virus el antígeno E, y más hacia afuera en la superficie de capa lipídica se encuentra la proteína de superficie de tipo S. Esta imagen lo que nos está representando es el comportamiento de los marcadores serológicos a lo largo del tiempo de la infección. El antígeno de superficie, el antígeno S, aparece al final del periodo de incubación y si la evolución es favorable desaparece conforme van normalizándose las aminotransferasas. En el caso de que la infección se haga crónica, este antígeno de superficie va a persistir a lo largo del tiempo. Es útil para determinar aquellos portadores crónicos, si hay infección actual o si se trata de un portador después de los 6 meses de ocurrida la infección. Con respecto al anticuerpo de superficie, este aparece semanas después de que se ha normalizado el antígeno de superficie y ocurre la desaparición de este antígeno. Hay una fase en la que no es posible detectar el antígeno el anticuerpo anti-HBs, de superficie, y este periodo se llama periodo de ventana, el cual dura alrededor de 6 semanas. Con respecto al anticuerpo core, este aparece en las primeras fases de la enfermedad y persiste de forma indefinida. Eh, Sabemos que cuando determinamos IgM para el anticuerpo core, estamos hablando de una infección de tipo aguda. Si IgM es negativa, pues ya estaríamos hablando de un proceso crónico. Con respecto al antígeno E, es importante mencionar que se detecta cuando existe una elevada replicación viral y obviamente hay una alta tasa de infección, y esto lo que está indicando que hay una replicación muy activa. El anticuerpo E aparece tras negativizarse el antígeno E y su positividad indica una evolución favorable en la infección por hepatitis crónica. Obviamente, uno de los marcadores que también debemos de estar analizando es el ADN del virus. Este marcador es un marcador directo de la replicación viral y su positividad se asocia con inflamación hepática, aunque sin correlación con el grado de lesión que se produce. Este es el marcador específico de replicación viral, ¿no? Con respecto a los genotipos, actualmente se han reconocido 10 genotipos del virus de hepatitis B, de la A a la J, con una distribución mundial. Se acepta que estos genotipos están asociados con poblaciones de huéspedes nativas, particularmente que habitan en un área específica. Entonces aquí lo que tenemos es el mecanismo de daño hepático representado en esta imagen. Aquí el virus de hepatitis B se une a un receptor de superficie del hepatocito, entra por endocitosis, el ADN viral es transferido hacia el núcleo, la hebra de ADN viral, que es bicatenaria, se convierte en un ADN circular covalente cerrado que permanece durante toda la vida del hepatocito. Este sirve como molde para la síntesis de los diferentes tipos de ARN virales por acción de la polimerasa 2, y este ARN
funciona como ARN mensajero o como ARN pregenómico, que da el lugar al ADN genómico viral por retrotranscripción. De hecho, la polimerasa es la mediadora de la retrotranscripción, primero de ADN de polaridad negativa y síntesis posterior de la hebra de polaridad positiva. Posteriormente, la forma circular del ADN se completa a través de una serie de pasos complejos que implican la transferencia de cadenas. La nucleocápside interactúa con los ribosomas para que sean ensamblados los viriones y que una vez que ya están maduros salen hacia el medio extracelular. Este proceso se infectan entre 5 y 10% de los hepatocitos, siendo la principal causa de la fibrosis que caracteriza la hepatitis crónica en su etapa más avanzada, que ocasiona o da lugar a la cirrosis y con riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. La otra causa de la destrucción o del daño hepático es la misma respuesta inmune del hospedador a los antígenos virales expresados en los hepatocitos infectados, que son también los principales determinantes del daño hepático. Como podemos ver aquí en esta imagen, la principal respuesta inmunológica ocurre está mediada por una respuesta celular mediada por los linfocitos T, CD4 y CD8. Sin embargo, en la hepatitis crónica esta respuesta es pues relativamente atenuada. Cabe señalar que la respuesta humoral también juega un papel muy importante a través de la participación de los complejos de histocompatibilidad 1 y 2 y la participación de las células natural killer. De hecho, las células natural killer son las principales productoras de estas citocinas. Bien, pues aquí con respecto a los mecanismos de transmisión de la hepatitis B, sabemos que ocurre por contacto persona a persona o a través de fomites. Con respecto a los contactos persona a persona, es más común que ocurra entre relaciones sexuales desprotegidas. Con respecto a los fomites, pues a través de los tatuajes realizados con sin medidas de higiene adecuadas, o bien cuando las personas se hacen perforaciones. El personal de salud tiene un riesgo relativamente moderado con respecto a la transmisión de hepatitis B a través de accidentes de tipo laboral. La otra forma de transmisión de la hepatitis B es a través de la transmisión vertical o materno-fetal. Con respecto al abordaje inicial de las personas con hepatitis B, es importante que hagamos una buena historia clínica que incluya un interrogatorio extenso enfocado en la identificación de factores de riesgo, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, identificar si hay coinfecciones preexistentes y si no las hay, habría que hacer una búsqueda de tipo intencionada a través de los recursos clínicos y del laboratorio y gabinete que estén a nuestro alcance, y también es importante identificar los antecedentes de consumo de alcohol y drogas, sobre todo las que están administradas de vía intravenosa. Habría que hacer un examen físico completo, haciendo una búsqueda intencionada de signos y síntomas de enfermedad hepática crónica, como por ejemplo eritema palmar, telangiectasias, atrofia testicular, datos de hipertensión portal como la citis, falla hepática, que estaría documentándose a través de ictericia, encefalopatía hepática y los parámetros bioquímicos. Ahora bien, sería importante que ante el escenario de un paciente con infección por hepatitis B nos planteemos la pregunta de si estamos ante un caso de una infección por hepatitis aguda o bien, más bien el curso es de tipo crónico. Y bien, pues para identificar si el curso de la hepatitis B es de tipo agudo o crónico, nos debemos de valer del panel viral, es decir, de los marcadores serológicos. Los marcadores serológicos de mayor importancia o de mayor apoyo son el antígeno S, el anticore, el antígeno E y los anticuerpos anti-S. Si se trata de una persona con anti-HBs positivo, pero los otros dos marcadores son negativos, estaríamos hablando de una persona que
ha sido inmunizada por vacunación. Esta persona no requiere otras intervenciones más que la disminución de riesgos para otras formas de hepatitis. Con respecto al caso de la infección aguda, habría que recordar que el 95% de los casos adultos sanos que pierden antígeno S y posteriormente la aparición del anti-HBs han resuelto la infección. Estos casos en realidad no requieren de vacunación porque ya han quedado inmunizados de forma natural y pues tampoco se requiere de terapia antirretroviral. El caso de la infección de tipo crónica, es sumamente importante que lleguemos al diagnóstico serológico por la presencia de antígeno S y el HBC positivo, el anticore. Aquí es importante identificar el antígeno E porque si está presente sabremos que se trata de un caso que tiene una replicación viral muy activa y que tiene un poder de transmisibilidad muy alto. Entonces, con respecto al tratamiento o las generalidades del tratamiento de manera general, incluso como a manera de conclusión de la presente charla, con respecto al inicio del tratamiento, hay varias consideraciones que debemos mencionar. Sí, debemos siempre considerar la carga viral, los niveles de ALT y el grado de fibrosis en un paciente con hepatitis B. Considerar tratar a las personas con DNA o carga viral si es igual o mayor que 2000 unidades internacionales y ALT por arriba del límite superior normal, y aquellas personas que son F12. También considerar tratar a las personas con cirrosis compensada, DNA detectable incluso si es por debajo de 2000 unidades internacionales y la ALT se demuestra de forma normal, y tratar a los pacientes con cirrosis descompensada, y finalmente pues la seroconversión del antígeno E es considerado uno de los desenlaces satisfactorios más importantes para el tratamiento de hepatitis B. Esta tabla tomada de la actualización de prevención, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis B crónica de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado resume los medicamentos de primera línea para tratar la infección por hepatitis B. Con respecto a la administración de interferón pegilado, logra la remisión clínica, incrementa la tasa de seroconversión del antígeno de superficie, mejora la estructura hepática. También está relacionado con la pérdida del antígeno E y la normalización de ALT, sobre todo en pacientes con genotipo A o B. Su contraindicación radica principalmente en la presencia de cirrosis no compensada, debido a que se incrementa el riesgo de sepsis. Con respecto a los inhibidores de transcriptasa análogos a los nucleósidos, una vez que ocurre la seroconversión del antígeno E, la terapia debería de prolongarse por lo menos 12 meses más. Esta es la recomendación. Por ejemplo, acá la administración de entecavir por 52 semanas demuestra que hay una mejoría en la carga viral, la estructura hepática y los parámetros bioquímicos. Este es uno de los análogos con menor riesgo de resistencia y de mayor grado de supresión viral. Ahora bien, con respecto al inicio de tratamiento con los análogos a nucleósidos, la recomendación general es hacer un testeo para VIH antes de iniciar los tratamientos, por obvias razones. Con respecto al tenofovir, es importante mencionar que existen algunos efectos adversos potenciales, como por ejemplo enfermedad renal. Bien, pues entonces, pues hasta aquí la charla con hepatitis B.